En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo, artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo cuarto, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos ahora en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 17 números al tema que tiene como título Los fieles laicos. El día de hoy vamos a profundizar en los números 908 y 909 con el tema La participación de los laicos en la misión real de Cristo. Hablamos en las catequesis pasadas de esa participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, en la misión profética, y ahora nos disponemos a profundizar en la tercera misión, que es la de ejercer nuestra misión regia. Número 908 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: por su obediencia hasta la muerte, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia, para que vencieran en sí mismos, con la propia renuncia y una vida santa, el reino del pecado. El que somete su cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Número muy profundo que nos presenta, queridos amigos, el Catecismo en esta mañana. Antes de hablar de la misión real de ser reyes en este mundo, que también es una vocación que tenemos todos los laicos por el bautismo, lo primero que quiere hacer el Catecismo, con un gran sentido de realismo, es comenzar por centrar esa realeza en nosotros mismos. Centrándonos es como vamos a gobernar el mundo, a gobernar las cosas creadas, a ejercer un señorío. Nosotros en Cristo tenemos que ser señores del mundo. ¿Y cómo vamos a ser señores del mundo si no lo ejercemos en primer lugar sobre nosotros mismos? El primer lugar en el que tiene que ejercerse el señorío, antes del entorno en el que nos movemos y existimos, antes de la sociedad, antes de la política, antes de un montón de entornos en los que nuestra vida seglar se mueve, cada uno de nosotros está llamado a ejercer ese señorío en primer lugar y por encima de todo en nosotros mismos. El Concilio Vaticano II cita, queridos amigos, el texto de Filipenses 2, 8, 9, que dice: y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. También nosotros estamos llamados a morir al hombre viejo para nacer a la vida nueva. Es un principio de realismo muy grande, queridos amigos, porque a veces puede ocurrir que nosotros hagamos una visión un poco realista, donde hablamos de las planificaciones de las cosas, de las planificaciones de nuestra vida, de nuestras planificaciones de los grupos, de las parroquias. Incluso nos esforzamos mucho por ordenar nuestro grupo, por ordenar nuestras pastorales, por ordenar el mundo. Pero nos damos cuenta que si estamos desordenados nosotros, todo aquello se queda
realmente muy corto. Podemos hablar de hacer un mundo más justo, pero si yo soy injusto, ¿qué mundo voy a tener? De poco puede servir hablar de esos valores de un mundo solidario si no he comenzado por aquello que es el reino interior, por gobernar mi propia manera de ser solidario, de gobernar mis pasiones. Quiero poner un orden exterior, necesito primero ordenar mi interior. A veces es mucho más fácil ponerse a ordenar la casa ajena que la propia casa. A veces es mucho más fácil ponerse a ordenar el mundo exterior que el mundo interior. De hecho, eso es lo que el mundo hace. Hoy en día es muy frecuente en nuestra cultura que se está desarrollando tanto, pues encontrarse un montón de organizaciones, de ONGs, de instituciones, donde se predica día y noche sobre tener un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo, etcétera, etcétera. Es muy frecuente que se haga un planteamiento desde los gobiernos, desde las asociaciones, instituciones, un planteamiento de justicia, de solidaridad, de una globalización de los valores en el mundo, y se planteen todo este tipo de valores que son preciosos y que son cristianos, vale la pena decirlo, sin comenzar por la casa. Comenzar por la casa es comenzar por el propio mundo interior. Tenemos un montón de personas que nos predican hacia afuera un mundo solidario, pero hacia adentro no son ellos solidarios. Alguien puede estar muy preocupado porque la solidaridad llegue al país del Congo, en África, mientras que sus propias pasiones interiores aquí en esta pequeña ciudad de Atlanta, la envidia, la soberbia, la grosería, las tiene desordenadas. ¿De qué sirve todos esos planes para llevar la solidaridad al Congo cuando aquí no soy solidario con el que vivo, con el que tengo a mi lado, con el que comparto? Casi eso que se está viviendo es un engaño que le está distrayendo del desorden interior que vive dentro de sí mismo. Sí, muy ocupados por fuera, pero supremamente desordenados por dentro. A eso se llaman sofismas de distracción, para ocultar el desorden que vivo en mi vida y lo disfrazo de solidaridad con el mundo entero. Hay muchas personas que se creen solidarias y justas y resulta que son las menos solidarias y las menos justas consigo mismo, por ejemplo. Si queremos un mundo más justo, más solidario, hay que empezar por ser primero más santos cada uno de nosotros. No quiero decir con esto que haya que esperar a que uno sea ya santo para comenzar a ser solidario con los demás, ¿no? ¿No? Porque entonces no comenzaríamos nunca. Pero lo que sí es importantísimo y urgente, queridos amigos, es que necesitamos empezar a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y que en ese comenzar al mismo tiempo hay un orden de prioridades. Y la primera prioridad soy yo. Ordenarme a mí mismo al mismo tiempo que puedo ayudar a que el mundo se vaya ordenando. San Ambrosio decía esto que me parece extraordinario: el que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar de las pasiones se puede llamar rey, porque es capaz de gobernar su propia persona. No podemos estar engañando mucho nosotros cuando decimos que están creciendo los valores de solidaridad y de generosidad, de justicia
en los países del tercer mundo, por ejemplo, cuando son ideales que no parten de la propia santificación. No tiene mucho sentido. No sirve de mucho denunciar la injusticia que hay en el mundo si no comenzamos por denunciar la injusticia que sí que existe dentro de nosotros. Mi propio pecado, mi propio desorden, mi propia arrogancia, mi propio desprecio por mí mismo, el desprecio por mi cuerpo, el desprecio por la familia donde nací, por el rancho donde nací, por mi pasado, el desprecio por mi situación actual. Todo esto que nos dice este número 908 del Catecismo, queridos amigos, está encuadrado en eso que se llama el don de la libertad regia. Solamente uno ejercita la libertad de los hijos de Dios cuando uno es capaz de ser dueño de sus pasiones, cuando uno es capaz de controlar su temperamento, cuando uno es capaz de controlar su genio, sus reacciones. Porque una de dos, o somos dueños de las pasiones y es la voluntad la que nos conduce a la vida, o de lo contrario, soy arrastrado por mis propias pasiones. Aquí no hay punto intermedio. O nos conduce la voluntad o nos arrastran las pasiones. Por tanto, queridos amigos, ser rey, ejercitar esa misión real que tiene el cristiano en el mundo, supone también conducir la voluntad, desenmascarar un mundo que a veces se cree libre, pero en realidad no es libre, en realidad es esclavo. Es un mundo que tiende a confundir voluntad con apetencia. La gente dice, soy libre porque hago lo que me da la gana. Detrás de esto lo que ocurre es que no es la voluntad la que es dueña, sino que hago solamente a donde mis pasiones me arrastran. Y piensan los seres humanos que son libres por dejarse arrastrar de sus pasiones. Se confunde voluntad con deseo, y esto nunca será lo mismo. El deseo de las pasiones y la voluntad no son lo mismo. Es la voluntad la que debe conducir el deseo de las pasiones, y no son las pasiones las que deben de conducir a la voluntad. ¿La libertad qué es? La libertad es la capacidad de ordenarse para el bien. Y eso es ser rey. Y eso es participar de la misión real de Cristo. Es aplicar el principio que decía Jesús: sácate la viga que tienes en el ojo y podrás ver la paja que hay en el ojo de tu hermano. El día que fuimos bautizados, cada uno de nosotros, el sacerdote nos dijo: eres sacerdote, profeta y rey. Y esas tres dimensiones la ejerce todo bautizado. Dice también el Concilio Vaticano II que porque el Señor desea dilatar su reino, también por medio de los fieles laicos, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de paz, en el cual la misma criatura quedará libre de toda servidumbre de la corrupción en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué cosa más bella nos dice el concilio a este respecto? Grande es la promesa y grande el mandato que se da a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Romanos 8, 20, 21.
La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, porque poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Quiere decir que hay una lucha por la liberación de este mundo. Y no solo el mundo como tal, sino también nuestro propio mundo interior. Cuando vemos el egoísmo, la vanidad, la violencia que hay en el mundo, donde reina ese principio de esclavitud, sin embargo, hay dentro de este mundo un anhelo de liberación de esa servidumbre de la corrupción que el pecado ha ejercido en el mundo. Y el cristiano como rey, libre, está llamado a ejercer esa misión, esa función de Cristo. ¿Con qué? Con el arma más grande, la gracia de Dios. Esa función liberadora nos hace pasar por encima de este mundo. Nos hace liberar este mundo de esas cadenas del egoísmo en el que está sometido por el pecado. Primera de Corintios 3:23. El mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, el mundo no es malo, es bueno, tal y como ha salido de las manos de Dios. Otra cosa es que en el mundo reine el desorden, donde da la impresión que el mundo está sometido al pecado, donde Satanás es príncipe, donde ha conseguido que las relaciones económicas y sociales en buena parte estén dominadas por el egoísmo. Pero a pesar de todo, el mundo es bueno en cuanto que es criatura de Dios y está llamado a ser rescatado para y por Cristo y ser ordenado hacia Cristo. Y nuestra misión de cada día tiene que ser ordenarlo. Tú y yo estamos llamados a ordenar el mundo que está desordenado para y por Cristo. Por eso dice el texto de la Sagrada Escritura, todo es vuestro. Las cosas han de estar al servicio del hombre y no al revés. No es el hombre al servicio de las cosas. Todo es vuestro. Y el dinero y los bienes materiales están al servicio del hombre y no el hombre al servicio de ellos. Todo es vuestro. Estamos llamados a ser señores de los bienes, no esclavos de ellos. El hombre pierde todo su señorío, pierde su dignidad cuando se pone al servicio de lo material simplemente. Todo es vuestro, pero tampoco es un egocentrismo, sino que dice, y vosotros de Cristo. Esto cambia todo. El hombre es dueño de su voluntad y al mismo tiempo es esclavo de su conciencia. Y vosotros de Cristo. En esa voluntad el hombre es dueño de las cosas cuando sabe usar y cuando sabe desprenderse de ellas. Decía San Ignacio de Loyola, usa las cosas creadas en tanto y cuanto te sirvan para gloria de Dios, y en tanto y cuanto sean un estorbo, despréndete de ellas. Este versículo que leímos de la primera a los Corintios es maravilloso, queridos amigos, porque habla del orden del mundo
en el plan primero de Dios. Es un orden al que nosotros muchas veces le hemos dado la vuelta. Uno es esclavo de los bienes materiales cuando se deja. La voluntad no es dueña de las cosas. En vez de que nuestra conciencia esté al servicio de Cristo, la tenemos como anulada, casi borrada, al ser arrastrados por este mundo. Pero no ha de ser así, sino más bien volver a decirlo: todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. El cristiano está llamado a ejercer su realeza de esta forma. El hombre es dueño de su voluntad y al mismo tiempo esclavo de su conciencia. Dicho esto, el Concilio Vaticano II vuelve al ataque y nos reafirma, diciendo: deben de conocer los fieles la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su orden a la gloria de Dios. Además, deben de ayudarse entre sí mediante las actividades de este mundo para lograr una vida más santa, de suerte que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance un fin de justicia, de caridad y de paz. Es decir, que tenemos que procurar que nosotros los laicos seamos competentes en los asuntos profanos. Esto suena así como raro, pero por la gracia de Cristo, todos los bienes creados se desarrollan al servicio de todos según el plan creador de Dios. Por tanto, competentes mediante el trabajo, la vida técnica, la cultura, ordenar todas las cosas de esta vida, el progreso de este mundo a través de Cristo, ordenarlo de la mejor manera posible, ser los más competentes de todos, no competitivos, competentes de todos para la gloria de Dios. Y dicho esto, nos introduce el catecismo en el número 909. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores toda la moral y la cultura y las realizaciones humanas. Los laicos, todos nosotros estamos llamados a procurar que mediante nuestras fuerzas se sanen las estructuras y las condiciones del mundo. Nosotros tenemos que impregnar desde nuestro cristianismo el sentido moral que tiene la cultura y que tiene el trabajo humano. No se puede separar lo profano de lo sagrado, como si fueran dos cosas ajenas una de la otra. Por una parte dice Jesús: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y con esa frase parece que Jesús da a entender que hay una autonomía entre el orden temporal y el orden espiritual. Primero, dad a Dios, claro, y después dale al César. Por eso no quiere decir que sean dos cosas que se contraponen una con la otra. También al mismo tiempo Jesús le dijo a Pilato: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese dado de lo alto. Con lo cual Jesús está proclamando que ese orden temporal, en última instancia, viene de Dios también. Y en razón de este equilibrio, queridos amigos,
Cualquier asunto temporal en el que el cristiano se emplee, también tiene que estar sujeto a la finalidad de Dios. Cualquier cosa que hagamos, que inventemos, que desarrollemos, que potenciemos, debe de estar esa cosa sujeta a la finalidad de Dios. Es verdad que los asuntos temporales se rigen por principios propios, pero en última instancia deben estar ordenados a Cristo. Así como nos dice la Gaudium et Spes, Cristo es la alfa y la omega de la historia. Las profesiones civiles, la economía, la política, la educación, tienen sus propias realidades y su propia autonomía, pero todo debe estar ordenado a Cristo. La Iglesia no pretende mandar en estos ámbitos, pero sin embargo, en la medida en que se ordenan justamente la economía, la política, la educación con sus leyes propias, en última instancia esas leyes propias vienen de la ley de Dios, están sirviendo a Cristo. Dicho de otra manera, no es que la Iglesia quiera mandar, no es que la Iglesia quiera meterse en todo, no es que los obispos sucesores de los apóstoles quieran hablar y opinar y mandar de todo, sino que la Iglesia lo que quiere es recordarle al hombre que hay un orden de todas las realidades temporales, que la economía tiene que desarrollarse dentro de un orden moral, que la enseñanza tiene que darse dentro de un orden moral, que la política tiene que desarrollarse dentro de un orden moral. Eso es lo que se quiere. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero no porque sean dos cosas que no tengan nada que ver, sino que si el César gobierna con rectitud en respeto de las leyes naturales, inconscientemente, si no es cristiano, y conscientemente, si es cristiano, estará dando gloria a Dios. Esto es muy importante. Esto nos da paso a un precioso principio católico que dice: lo natural y lo sobrenatural se respetan mutuamente. Ojalá nosotros pudiéramos traer esto todos los días en nuestra vida. Lo natural y lo sobrenatural se respetan mutuamente. Que lo sobrenatural asume lo natural, pero no lo elimina. Respeta su propia consistencia. La vida sobrenatural del cristiano no tiene que eliminar la propia autonomía legítima del mundo. Vivimos en el mundo. Quizás nuestros pies están en el mundo, pero nuestra mirada está puesta en el cielo. Yo no puedo eliminar el mundo. Ahí estoy parado, ahí vivo y ahí existo. Por ejemplo, un cristiano que es economista, en las tareas propias como economista en un banco, hay una autonomía propia de su quehacer como economista. Pero en la aplicación de esas leyes económicas existen unos principios morales que él, como cristiano católico, tiene que todos los días esforzarse en cuidar. Y estos principios hacen que todo esté ordenado para la gloria de Dios. Y va a ser una economía supremamente exitosa en la medida en que se ordenen según Dios, según los principios morales. Cuando hay un desorden como el que vivimos ahora, cuando no hay ningún principio moral en la economía y solo se busca el bien de unos cuantos, y por eso vivimos el desorden de economía que vivimos. Todo está bien hecho. Todo Dios lo hizo bien, conforme a la justicia, conforme a la verdad. Por eso vuelve y nos dice:
todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Esto que nos dice el número 908 del Catecismo y 909, de que los laicos están llamados a juntar sus fuerzas para sanear las estructuras del mundo al servicio de Cristo, debemos de tenerlo bien claro y bien presente en todas las cosas que hagamos en nuestra vida, queridos amigos. Ahora bien, este juntar fuerzas, este sanar estructuras del mundo, tiene dos cositas importantes que el catecismo nos quiere subrayar. La primera, ¿cómo vamos a juntar fuerzas y a sanar estructuras? Mediante una competencia técnica para desarrollar las actividades del mundo. Competencia, lo cual es una exigencia misma de la espiritualidad del laico, ser competentes, es decir, poner los talentos que Dios me ha dado, ponerlos al servicio de un mundo más justo. Difícilmente se puede servir a Cristo si uno es un mediocre. Es más importante que seas competente en tu trabajo sin mediocridad que ser un buen catequista. En caso contrario, no se puede compensar una cosa con la otra. Cristo nos invita a no ser personas mediocres, sino a ayudar con todos nuestros talentos a sanar las estructuras. Y eso es lo que cada uno en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, tiene que hacer. Y segundo, nos invita a esos lugares impregnarlos de un sentido moral, porque no es suficiente con ser competente técnicamente, sino que también hay que poner eso al servicio de Cristo. No solo voy a ser cada vez mejor en lo que hago, sino que eso donde lo estoy haciendo lo voy a impregnar del sentido moral de Cristo. Un médico, no es suficiente que este médico sea competente profesionalmente como médico, sino que humanice la medicina. Que la medicina se puede ejercer de una forma moral y también se puede ejercer de una forma inmoral. ¿Cómo se ejerce un médico la medicina de una forma moral? Cuando yo hago todo lo que tengo en mis manos para que una mujer pueda dar a luz a su hijo, aunque venga con muchas dificultades, vamos a poner todo al servicio de que ese bebé nazca y nazca bien. Eso es ejercer de una manera moral la medicina. ¿Cuándo es de una manera inmoral? Cuando nos esforzamos porque esa mujer aborte ese bebé. De todas las maneras que hay. En el primer examen que le hacen, le dicen a la mujer, ese niño parece que no viene muy bien, abórtelo. Ni siquiera le dicen, vamos a tratar, vamos a hacer esto, nada. Todo es abórtelo. Cuando un médico ha hecho su juramento, jura por defender la vida. Y es completamente inmoral que un médico que ha jurado por defender la vida sea pro aborto o trabaje en una clínica de abortos. ¿Cómo se hace médico y jura defender la vida cuando está matando? Eso es inmoral. Hay cosas que son un avance técnico, pero no son avance humano. Hay cosas que se ven muy avanzadas, pero nos deshumanizan completamente. Y para eso está el cristiano católico, para humanizar, para llenar de moral esos lugares. ¿Será un avance técnico la clonación? Pero intentar clonar a un humano no parece que sea moralmente acertado, porque va en contra del mismo ser humano, que su creador es Dios. Frente a esto, el profesional cristiano tendrá que ejercer
su objeción de conciencia, cuando sea esa competencia técnica que le pide ir en contra de sus principios morales, tiene la objeción de conciencia. No todo avance técnico es un avance humano, y los cristianos católicos tenemos que estar ahí como profesionales para seguir luchando para que esto no se vuelva cada vez una competencia mucho más grande de mucho avance técnico, pero poco humanismo. Al final, y concluimos con esto, queridos amigos, ese impregnar de sentido moral nuestro quehacer en el mundo es el bien del hombre, porque el bien del hombre es dar gloria a Dios en todo lo que hace y en todos los momentos de su vida.